Saludos a todos amigos, Evangelion Titus desde la unidad EVA 01 se reporta con el resumen de la jornada del día sábado 30 de agosto del año 2025 del béisbol de las grandes ligas. Sábado y el béisbol lo sabe. En la jornada tuvimos un trío de palizas, incluyendo algunos encuentros que finalizaron por la mínima por 2, 3, 5 y hasta 6 carreras de diferencia, incluyendo los que terminaron por paliza. Todo esto y mucho más en el resumen de la jornada sabatina de la MLB. Con vuelas cercas entre Jackson Chourio y Christian Yelich, los cerveceros de Milwaukee empezaron la jornada venciendo 4-1 a los Azulejos de Toronto. Por los venezolanos, vamos con los cerveceros. Jackson Chourio se fue de 4-2 con cuadrangular, remolcara y anotara con averaje de 278. William Contreras se fue de 4-0 con averaje de 258 y Andrew Monasterio se fue de 3-1 con averaje de 286. Por Toronto, Andrés Jiménez se fue de 3-0 con averaje de 216. Por los latinos, continuando con Toronto, Vladimir Guerrero Jr. se fue de 3-0 con remolcara y averaje de 288. Alejandro Kirk se fue de 4-0 con averaje de 296. Mientras que Ser Anthony Domínguez lanzó una entrada con efectividad de 3.38 y Ariel Rodríguez lanzó un tercio abanicando a uno con efectividad de 3.30. Por Toronto, Abner Uribe se llevó su cuarto salvamento de la campaña al abanicar a uno con efectividad de 1.65. Con par de vuelas cercas de Josh Love, los mantarrayas de Tampa Bay vencieron 4-1 a los nacionales de Washington. Por los latinos, vamos con los mantarrayas. Yandy Díaz se fue de 4-0 con averaje de 284. Junior Caminero se fue de 3-0 con anotara y averaje de 256. Con un bombardeo de 5 carreras en el sexto, los Piratas de Pittsburgh vencieron a los Medias Rojas de Boston 10 carreras por 3. Por los venezolanos, vamos con Boston. Carlos Narváez se fue de 3-1 con cuadrangular, remolcara y anotara con averaje de 244. Por los latinos, pasando a los Piratas, O'Neil Cruz se fue de 5-1 con cuadrangular, remolcara y anotara con averaje de 203. Mientras que Johan Oviedo se llevó su segunda victoria de la campaña al abanicar a 6 en 5 entradas, permitiendo par de carreras con efectividad de 3.60. Johan Ramírez lanzó una entrada con efectividad de 6.29. Los Marlins de Miami lograron desquitarse de la paliza que recibieron por parte de los Mets de Nueva York el día de ayer, venciendo los 11 carreras por 8. Y un hecho a destacar es que si bien los Mets habían marcado 6 carreras en los 4 primeros episodios para posteriormente igualar las acciones en el sexto, sin embargo los Marlins fueron capaces de dar el primer golpe y posteriormente tomar la ventaja en el séptimo. Por los venezolanos, vamos con los Mets. Luis Torrens se fue de 3-0 con averaje de 216. Por los latinos, continuando con los Mets, Francisco Lindor se fue de 5-1 con cuadrangular, remolcara y par de anotadas con averaje de 268. Juan Soto se fue de 2-2 con cuadrangular, trío de remolcaras y trío de anotadas con averaje de 254. Mientras que Starling Marte se fue de 1-0 con averaje de 281. Gregory Soto lanzó una entrada abanicando a 1 con efectividad de 3.31. Edwin Díaz lanzó una entrada permitiendo par de carreras y abanicando a 3 con efectividad de 1.92. Por los Marlins, Otto López se fue de 5-1 con anotara y averaje de 245. Hilberto Hernández se fue de 4-2 con par de dobles, remolcara y par de anotadas con averaje de 268. Edward Cabrera abrió por 4 entradas sin decisión, permitiendo 6 carreras y abanicando a 4 con efectividad de 3.57. Aún así, sus compañeros fueron capaces de mantener una ventaja tempranera. Ronnie Enríquez lanzó una entrada abanicando a 1 con efectividad de 2.47. Con hit de oro de Trea Turner, los Phillies de Filadelfia dejaron en el terreno a los Bravos de Atlanta. Por los venezolanos, vamos con los Bravos. Ronald Acuña Jr. se fue de 4-0 con averaje de 293. Por los latinos, continuando con los Bravos, Marcelo Zuna se fue de 1-0 con averaje de 227 y Vidal Bruján se fue de 1-0 con averaje de 230. Raízel Iglesias lanzó una entrada abanicando a 1 con efectividad de 3.88.
Por Filadelfia, Edmundo Sosa se fue de 2 nara con averaje de 270. Christopher Sánchez lanzó por 7 entradas sin decisión, permitiendo una carrera y abanicando a 8 con efectividad de 2.66. Joan Durán lanzó una entrada abanicando a 2 con efectividad de 1.98. Los Cardenales de San Luis vencieron 4-2 a los Rojos de Cincinnati en un partido en el que Wilson Contreras soltó su cuadrangular número 20 de la campaña, destacando también que Pedro Páguez también soltó jonrón. Precisamente con Contreras vamos a la actuación de los venezolanos. Contreras se fue de 4-1 con cuadrangular, remolcara y anotara con averaje de 253. Pedro Páguez se fue de 3-1 con cuadrangular, remolcara y anotara con averaje de 228. Por los latinos, continuando con los Cardenales, Jorge Alcala lanzó un tercio permitiendo una carrera con efectividad de 6-8. Por los rojos, Noelvi Marte se fue de 4-1 con averaje de 295. Eli de la Cruz se fue de 4-1 con anotara y averaje de 273. Miguel Andújar se fue de 4-2 con doble y averaje de 314. Los angelinos de Anaheim vencieron 4-1 a los Astros de Houston. Por los venezolanos, vamos con los angelinos. Luis Rengifo se fue de 2-1 con anotara y averaje de 246. Mientras que Oswald Peraza se fue de 1-1 con par de remolcadas y averaje de 153. Por Houston, José Altuve se fue de 3-1 con averaje de 275. Por los latinos, continuando, en Houston, Jeremy Peña se fue de 4-1 con anotara y averaje de 307. Jordan Álvarez se fue de 4-2 con averaje de 216. Carlos Correa se fue de 4 nada con averaje de 276. Jesús Sánchez se fue de 3-1 con remolcara y averaje de 255. Yanier Díaz se fue de 4-1 con averaje de 254 y Mauricio Dubón se fue de 3 nada con averaje de 252. Bryan Abreu perdió el partido al lanzar 2 tercios permitiendo trío de carreras y abanicando a 2 con efectividad de 1.89. Angel de los Santos lanzó un tercio abanicando a 1 con efectividad de 3.98. Por Anaheim, Joan Moncada se fue de 4-1 con averaje de 231. Matthew Lugo se fue de 2-1 con anotara y averaje de 239. José Fermín lanzó una entrada abanicando a 2 con efectividad de 5-11, llevándose en el proceso su tercera victoria del año. Los Padres de San Diego, con 7 carreras en el séptimo de la suerte, vencieron 12-3 a los Mellizos de Minnesota. Por los venezolanos, vamos con los Padres. Luis Arraez se fue de 4-1 con par de anotadas y averaje de 283. Elías Díaz se fue de 5-2 con par de cuadrangulares, trío de remolcadas y par de anotadas con averaje de 202. Por los latinos, continuando con los Padres, Fernando Tatis Jr. se fue de 3-1 con anotada y averaje de 266. Manny Machado se fue de 4-2 con remolcada y par de anotadas con averaje de 287. Ramón Laureano se fue de 5-2 con cuadrangular, trío de remolcadas y anotara con averaje de 294. José Iglesias se fue de 5 nada con averaje de 228. Adrián Morejón se llevó su 10ª victoria de la campaña al abanicar sin permitir hit ni carrera en una entrada con efectividad de 1.75. Por Minnesota, Génesis Cabrera lanzó una entrada permitiendo par de carreras y abanicando a 2 con efectividad de 6.88. Los Yankees de Nueva York, con 3 carreras en el 11º, vencieron 5-3 a los Medias Blancas de Chicago. Por los venezolanos, vamos con los Medias Blancas. Lenín Sosa se fue de 5-1 con averaje de 267. Por los latinos, continuando con los Medias Blancas. Edgar Cuero se fue de 1 nada con averaje de 284. Por los Yankees, Jason Domínguez se fue de 2 nada con averaje de 255. Camilo Doval se llevó su 16º salvamento de la campaña y el primero como neoyorquino, a pesar de permitir una carrera en una entrada, abanicó a 1 con efectividad de 3.41. Con cuadrangular de 2 carreras de Bobby Witt Jr., los Reales de Kansas City vencieron 3-1 a los Tigres de Detroit. Por los venezolanos, vamos con Detroit. Gleyber Torres se fue de 4-1 con remolcara y averaje de 262.
Por Kansas, Michael García se fue de 4-1 con cuadrangular, remolcada y anotada con averaje de 297. Salvador Pérez se fue de 3 nada con averaje de 242. Ángel Serpa lanzó un tercio con efectividad de 367. Por los latinos, continuando con los reales, Carlos Esteves se llevó su 36º salvamento de la campaña con efectividad de 258. Por Detroit, Wenzel Pérez se fue de 4-1 con averaje de 256. Andy Ibáñez se fue de 2 nada con averaje de 246. Los Guardianes de Cleveland vencieron por la mínima a los Marineros de Seattle. Por los venezolanos, vamos con Seattle. Eugenio Suárez se fue de 4 nada con averaje de 235. Por los Guardianes, Brian Rocchio se fue de 2 nada con averaje de 233. Por los latinos, continuando con los Guardianes, José Ramírez se fue de 3-1 con par de anotadas y averaje de 285. Ángel Martínez se fue de 1 nada con averaje de 226. Por Seattle, Randy Arozarena se fue de 4-2 con doble y anotada con averaje de 242. Julio Rodríguez se fue de 4-2 con cuadrangular, par de remolcadas y anotada con averaje de 264. Jorge Polanco se fue de 4-1 con cuadrangular, remolcada y anotada con averaje de 255. Los Orioles de Baltimore vencieron por paliza 11-1 a los Gigantes de San Francisco en un partido en el que Jeremiah Jackson remolcó cuarteto de carreras y Samuel Basallo soltó su primer cuadrangular en la MLB. Por los venezolanos, vamos con los Gigantes. Wilmer Flores se fue de 4 nada con averaje de 243 y Luis Matos se fue de 3-1 con averaje de 224. Por los latinos, continuando con los Gigantes, Elio Ramos se fue de 4-1 con averaje de 265. Rafael Devers se fue de 3 nada con averaje de 258 y Willy Adames se fue de 4-1 con cuadrangular, remolcada y anotada con averaje de 230. Mientras que Joel Pegueros lanzó un tercio abanicando a 1. Por los Orioles, Samuel Basallo se fue de 4-2 con cuadrangular, remolcada y par de anotadas con averaje de 205. Los Rockies de Colorado cayeron derrotados por la mínima ante los Cachorros de Chicago. Por los venezolanos, vamos con los Rockies. Ezequiel Tovar se fue de 4-2 con averaje de 265. Mientras que por los Cachorros, Daniel Palencia se llevó su 21º salvamento de la campaña al abanicar a 2 con efectividad de 2-2. Por los latinos, continuando con los Cachorros, Willy Castro se fue de 3 nada con averaje de 232. Por los Rockies, Yanquiel Fernández se fue de 3-1 con averaje de 261. Warmin Bernabel se fue de 1-1 con anotada y averaje de 252. Luis Peralta lanzó una entrada abanicando a 1 con efectividad de 660. Juan Mejía lanzó una entrada abanicando a 1 con efectividad de 378. Mientras que Orlando Arcia por los venezolanos se fue de 1 nada con averaje de 194. Lo menciono antes de que se me olvide. Las Cascabeles de Arizona con trío de carreras entre el séptimo y el noveno vencieron 6-1 a los Dodgers de Los Ángeles. Por los venezolanos, vamos con los Dodgers. Miguel Rojas se fue de 4-1 con doble y averaje de 250. Edgardo Enríquez lanzó una entrada abanicando a 1. Por las Cascabeles, Gabriel Moreno se fue de 3 nada con remolcada y averaje de 201. Ildemaro Vargas se fue de 4-2 con cuadrangular, trío de remolcadas y anotada con averaje de 255. Eduardo Rodríguez lanzó por 6 entradas en blanco, abanicando a 4 con efectividad de 5.40 para llevarse su sexta victoria de la campaña. Por los latinos, continuando con las Cascabeles, Gerardo Perdomo se fue de 5 nada con averaje de 285. Ketel Marte se fue de 3-1 con averaje de 289. Lourdes Gurriel Jr. se fue de 4-1 con doble y anotada con averaje de 249. Por los Dodgers, Teoscar Hernández se fue de 4 nada con averaje de 245 y Andy Pague se fue de 4-1 con averaje de 275. Kike Hernández se fue de 4-1 con averaje de 202. Los Rangers de Texas vencieron 9-3 a los Atléticos. Por los latinos, vamos con Texas. Adolis García se fue de 5-3 con par de anotadas y averaje de 236. Ezequiel Durán se fue de 5-1 con averaje de 221.
Por los Atléticos, Osvaldo Viro lanzó 2 entradas y un tercio, permitiendo par de carreras con efectividad de 5.73. Y de esta manera cerramos con la jornada de la MLB. Liga Americana, tabla de posiciones. En la división este, los Azulejos de Toronto siguen de primeros. Sin embargo, su liderato se ve amenazado por los Yankees de Nueva York, que se colocan a 2 juegos del puntero, con récord de 76 y 60. Los Medias Rojas de Boston también están cerca de ellos, pero a 3 juegos y medio en la tercera posición. De momento, cuartos se encuentran los Mantarrayas de Tampa Bay a 11 juegos y medio y últimos los Orioles de Baltimore a 17 juegos. En la división central, los Reales de Kansas City llegaron a los 70 triunfos y ahora se acercan a 8 juegos y medio de los Tigres de Detroit. Detroit es el líder con récord de 79 y 58 y Kansas City es segundo con récord de 70 y 66. Los Guardianes de Cleveland están a 9 juegos y medio en la tercera posición con récord de 68 y 66. Cuartos son los Mellizos de Minnesota 17 juegos y últimos siguen siendo los Medias Blancas de Chicago. Y en la división occidental, los Astros de Houston siguen despegándose por 3 juegos de los Marineros de Seattle. Los Rangers de Texas ya llegaron también a los 70 triunfos y se están acercando a 5 juegos y medio de los Houstonianos y a 2 juegos y medio de los Marineros, manteniéndose también en pelea por el liderato de la división. Atrás de ellos se encuentran los Angelinos de Anaheim a 11 juegos y medio y últimos los Atléticos. Y así se encuentra el comodín de la Liga Americana liderado por los Yankees, seguido de Boston y Seattle. A 2 juegos se acercan los Reales de Kansas City, a 2 juegos y medio los Rangers de Texas y a 3 juegos los Guardianes de Cleveland, teniendo a 5 juegos y medio a los Mantarrayas de Tampa Bay. Liga Nacional, tabla de posiciones. En la división este, los Phillies de Filadelfia aventajan por 6 juegos a los Mets de Nueva York con récord de 79 y 57 y siguen siendo los punteros. Los Mets se encuentran segundos, ya que de momento son los únicos que le pueden dar caza en la pelea por el campeonato de la división. Los Marlins de Miami están a 15 juegos de la punta, con récord de 64 y 72. Cuartos son los Bravos de Atlanta, 18 juegos, con récord de 61 y 75, y últimos los Nacionales de Washington. En la división central, los Cerveceros de Milwaukee siguen de primeros aventajando a los Cachorros de Chicago. Esta vez quieren sacarse la espina del comodín de la campaña pasada. Están a nada de hacerlo con el campeonato de la división. Sin embargo, los Cachorros no se quieren dar por vencidos. Terceros están los Rojos de Cincinnati volviendo a jugar para 500 a 16 juegos y medio. Los Cardenales de San Luis son cuartos y quintos son los Piratas de Pittsburgh en la última colocación. Mientras que en la división occidental sigue siendo chiquita la brecha entre los Dodgers y los Padres, con los Dodgers siendo primeros y los Padres segundos a 1 juego. Las Cascabeles de Arizona están a 9 juegos y medio de la punta, aunque de momento esta puede ser una batalla interna entre los Dodgers y los Padres. Los Gigantes de San Francisco están a 10 juegos y últimos siguen siendo los Rockies de Colorado. Así se encuentra el comodín de la Nacional, liderado por los Cachorros, seguido por los Padres y los Mets. Ahora los Rojos de Cincinnati se colocan a 5 juegos de los Mets en la cuarta posición, mientras que están jugando para 496 con récord de 68 y 69. Las Cascabeles y los Cardenales a 5 juegos y medio de los Mets. Domingo de béisbol. Finalmente pude traer el resumen del 30 de agosto, aunque no era como esperaba, considerando que, como dije, por el apagón del año pasado no pude traer un resumen. Y la razón fue por falta de energía, porque no pude dormir bien en esa ocasión. Además de que no comí para esa ocasión, por supuesto. Aún así, ha sido un honor traerles el resumen de la jornada del 30 de agosto. Pero estos son los partidos con los cuales vamos a cerrar el mes y sobre todo cerraremos el sexto mes de actividad de la Gran Carpa 2025 para adentrarnos en septiembre. Séptimo mes de actividad y sobre todo el último mes de la ronda regular. La jornada la empezaremos en el almuerzo criollo a las 2:10, Cardenales contra Rojos. Y a las 1:05, Padres contra Minnesota. A las 1:35, Pittsburgh contra Boston. Y a la misma hora, Mantarrayas contra Nacionales. A las 1:37, Milwaukee contra Toronto. Y a las 1:40, Marineros contra Guardianes. A la misma hora, Miami contra Mets. Sandy Alcántara será el pitcher abridor por los Marlins.
Y a las 2:10 Anaheim contra Houston. José Soriano abrirá por los angelinos. A las 2:10 Detroit contra Kansas City y a la misma hora Yankees contra Medias Blancas. Los pitchers abridores de ambos equipos serán Luis Gil por los Yankees y Martín Pérez por los Medias Blancas. A las 3:10, una hora después, Cachorros contra Rockies. A las 4:05, Orioles contra Gigantes. Y a la misma hora, Texas contra Atléticos. A las 4:10 van a jugar las Cascabeles contra los Dodgers. Y el último partido de la jornada será a las 7:10. Bravos contra Phillies. El pitcher abridor por Filadelfia será Jesús Luzardo. Para ti, mi querido espectador, ¿cuál será tu partido atractivo a ganar en la jornada? Coméntalo abajo en la caja de comentarios. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos al final por el video de hoy. No se les olvide dejar el like, suscribirse, activar la campanita, dejar sus comentarios en la caja de comentarios que los estaré leyendo y sobre todo compartir el video con sus familiares y amigos en todas sus redes sociales que me ayudaría mucho. Su like, su visualización y su suscripción me motivan a seguir con más contenido del béisbol de las grandes ligas. Yo soy Evangelion Titus desde la unidad de Base 01 y nos vemos en el próximo programa. Buenas noches, bendiciones para todos y pasen un feliz domingo.